mientras le damos el primer mate también a Juana Hidalgo, que ya está para comenzar su segunda columna en Volver a Casa, Relatos de un Cruce. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Juana? ¿Cómo estás, Mati? Bien, muy bien. Un gusto tenerte. Ahí te estaba escuchando, muy atenta, aprendiendo. Aprendiendo de nada, de esa manera tan hermosa que tenés de transmitir la realidad. ¿Y qué semana, por Dios, cómo empezamos esta semana? ¿Cuánto? Qué manera. Para universitario, También. la marcha de los jubilados. Y bueno, nada. Sí. Y todo lo que viene aconteciendo. Pero bueno, también había una fecha ahí re importante. Ayer, si bien teníamos paro, claro. pero bueno, me pareció interesante no dejar pasar esta semana, porque ayer 18 de marzo fue el día el día de la promoción por los derechos de las personas trans. Y también, ¿no?, en este devenir de luchas, digo, ¿cómo no conmemorar este día? Que bueno, desde el 2013 se viene conmemorando, en función de la muerte de Claudia Pía Baudraco. Yo ahí lo hacía ayer en un adelanto, en una historia en Instagram, que es una historia riquísima de nuestra historia trans, ¿no? Pero también de mucha lucha, de cuánto cuerpo que le ha puesto esta mujer, y que para mí, digo, creo que no podíamos pasar este día sin honrarla, porque bueno, hasta el último día de su vida, Claudia Pía Baudraco, ¿no? Nada, fue lucha, movilización, una persona que se recorrió el país. Hoy leía, entre varias cosas que fui ahí como rescatando de su biografía, contaba una compañera que se recorrió el país sola, muchas veces sola, a caballo, en tren, en mula, en colectivo. O sea, fue desde Tierra del Fuego a Jujuy, recuperando, ¿no?, todas estas vidas. Y bueno, y también nada, digo, más allá del orgullo de tener estos referentes dentro de la comunidad, también hay como una cosita, ¿no?, de interpelación, subjetiva, emocional, porque bueno, creo que todas vamos aprendiendo de estos seres, de estas luchadoras, y vamos tratando de construir estos pequeños espacios, ¿no?, donde seguir esas luchas, porque las personas oscuras siguen estando, lamentablemente. Exactamente. Porque lo seguimos viviendo. Yo justamente en la apertura decía lo de Davos, ¿no?, y aquel discurso tan violento hacia, sobre todo, toda la comunidad LGBT. Y la lucha debe continuar por eso, porque sigue habiendo personas realmente muy oscuras y que le desean el mal al otro. Que el otro no puede vivir en libertad. La libertad solamente es de ellos, pareciera. Sí. Y también pensar, cuando leía, y haciendo, hoy vamos a tener a alguien, a una invitada ahí, que es muy interesante lo que escribe, pero en esto de la historia del activismo, del movimiento trans, también siempre hay motivos de lucha, siempre, si bien en los años han pasado 20, 30 años, desde la visibilización primero, para pasar después a la conquista de muchas leyes, hoy nos vuelve a convocar esto de la lucha, de salir, de encontrarnos, de habilitar estos espacios, desde una radio, un medio de comunicación, la universidad, la academia, las calles, con lo que implica, porque te escuchaba hace un rato. Y no deja de interpelarme todo el tiempo, salir a las calles hoy por el derecho a la protesta que tenemos, derecho constitucional, y que no haya reparo en la represión, en la violencia, y que muchas veces, cuando yo por ahí, soy una militante que esto hay que militarlo con amor, pero a veces también es como, con amor y con cuerpo, ¿no? Porque inevitablemente no nos dejan otra forma más que, salir y protestar con el cuerpo. Protestar con el cuerpo, protestar con la voz,
Pero bueno. Encima es a defender derechos ya conquistados. Y a ni siquiera a conquistar más. Totalmente, totalmente. Defender lo conquistado y nada. Y pareciera, ¿no? Digo, como que hay toda una masa que intenta retroceder. Claro. Que intenta retroceder. Que pareciera ahí que hay como una intención de volver siempre a discutir cuestiones como esta. Digo, ¿no? Digo, la visibilidad o la vida misma, digo, de nuestras vidas. Sí, y los pasos dados que costaron muchísimo tiempo, muchísimos años, digo, como la historia que vas a reflejar hoy en primera instancia, pero que tampoco habían sido suficientes, digo, porque faltan muchísimos derechos por conquistar. Y en lugar de llegar fuerzas que vengan a ampliar esos derechos, lo que tenemos que salir es a defender los que tenemos y evitar que nos los quieran quitar. Entonces, creo que también eso es transversal y es bastante fuerte, digo, porque la lucha no es desde acá hacia arriba, sino desde acá a contener para después poder salir a buscar esos nuevos derechos. Sí, hay un horizonte ahí que está medio difuso. Entonces digo, bueno, hoy creo que tenemos que tener los pies bien acá en el presente, sosteniendo lo conquistado. Vendrán tiempos, creo que van a venir tiempos donde vamos a poder seguir construyendo un montón de otras cosas, pero hoy por hoy creo que el gran desafío está en sostener estas conquistas de derechos. Falta un montón, como decís vos, claro que falta un montón. Pero bueno, también siempre recordar que esas luchas valieron, que estas vidas valieron y que nada, bueno, quería contarles esto. Este espacio, esta columna, digo, de Relatos de un Cruce, hoy justamente les trae el relato de la vida de Claudia Pía Baudraco. Y esto lo extraje, en realidad no lo escribí yo, este relato, sino que lo escribió Ornella Infante, que también es una activista y militante por los derechos de la comunidad trans. Bueno, nada, y tiene toda una gran militancia. Y ella escribió en el prólogo del libro de Si te viera tu mamá, que es el libro que es un poco la biografía de Claudia. Escribió este prólogo hermoso que se los quiero compartir. Dale, te escuchamos. La conocí en una tarde de invierno de 1996, en casa de Luisa Paz, en Santiago del Estero, capital. Luisa me llamó para decirme que había llegado una hermana de ella a la que no veía hace muchos años, y si yo le invitaba a fumar un porro. Si de fumar porro se trataba, por supuesto que había que llamarme a mí. Pía volvía de las termas de Río Hondo. No era la típica trans de aquellos tiempos, y muy rápidamente me deslumbró. Empezó a hacer todo el despliegue militante que sabía hacer cada vez que se encontraba con una persona trans y daba inicio a una formación sin precedentes. Te hacía reflexionar sobre lo que sucedía en una vida como es la nuestra, la de las personas trans. Te hablaba sobre la importancia de lo colectivo, al tiempo que iba tejiendo ese colectivo, invitándote a participar. Así constituyó, junto con otras compañeras trans como Belén Correa, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, ATA, organización que supo ser la gran escuela de militantes, donde nos formamos muchas, quienes hoy tenemos responsabilidades en organizaciones políticas e incluso en los gobiernos, y que nos nutrimos de diversas experiencias organizativas para llegar a estas otras, de representatividad, en el Ejecutivo Nacional o siendo candidata a elecciones. Pía significó la esperanza, significó la transformación, significó la organización, significó la transgresión, significó la hermandad, el compañerismo, la complicidad y la amistad, lo que uno busca en una organización y lo encuentra. Eso significó mi vínculo con Claudia Pía, un vínculo que marcó mi vida a fuego en el mejor y mayor sentido de las palabras. Y pese a la invisibilización voluntaria de algunos sectores, ella trasciende no solo la ciudad autónoma de Buenos Aires o el país, donde se puso a organizar a cientos de mujeres trans en los lugares más recónditos, a los que se podía llegar solo en micro, en bici o hasta en caballo, sino también cruzando fronteras para organizar la patria grande. Ella fue la transformación que nosotras necesitábamos para entender que había posibilidad de vivir como ciudadanas, plenas de derechos,
ocupando los lugares que históricamente nos fueron negados. Y también nos movió a imaginarnos más allá de nuestra expectativa de vida, que es de 35 o 40 años. Sin Claudia Pía no habría ley de identidad de género. Sin Claudia Pía, muchas no estaríamos en los lugares en los que estamos. Sin Claudia Pía, no estaríamos imaginándonos o atreviéndonos a imaginarnos ocupar otros lugares, porque fue ella que nos enseñó a ser, pensar y vivir de la manera en que hoy vivimos. Si te viera tu madre, significa el empoderamiento de las últimas y últimos de la fila. Significa el mayor mérito a la vida de una militante. Dejar una marca en la historia de su pueblo. Como todo lo que refiere a Claudia Pía, este libro es también un proceso colectivo al cual me toca ponerle prólogo para hablar de una revolucionaria e invitarles a conocer más de la gorda, sin ningún tipo de cosificación, ni de dosificación. Uy, qué hermoso. Terrible, una locura, terrible, una locura. terrible. Cuando ves, hay un documental. La importancia de Claudia Pía. Si bien, bueno, invito obviamente a leer este libro, ¿no? Digo, si te viera tu mamá, también hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre. Y la verdad que yo lo veía y nada, y veía una persona convencida, una persona que realmente creía y que se animó a darle voz a vidas y totalmente invisibles. Estamos hablando de la década de los 90, ¿no? Ella en el 89 se entera de que es portadora de HIV y decide emigrar a Europa a trabajar. Ella era trabajadora sexual, de la cual también después hace una lucha, fue una gran defensora del trabajo sexual, del consumo de marihuana, de la legalización de la marihuana. Tuvo otras luchas muy importantes, pero bueno, ella emigra y ella descubre en Europa, y hay algo ahí que me quedó muy, como dijo, en Europa. Ella estaba puntualmente en Suiza y en Italia, viajaba constantemente, pero dice, en Suiza yo me encontré con una policía que protegía mi vida, cuando en mi país, acá en Argentina, la policía era quien nos la quitaba. Sí, ¿no? lo metían presos. Y estamos hablando de una Argentina de los 90, con una acción policial muy represiva. Recordamos los famosos edictos y códigos contravencionales. Y bueno, nada, invito a leer este libro, invito a ver el documental. Hay mucho de la historia de seguramente tantas mujeres trans. Y cuando ahí decía, no, sin ella, sin su lucha, muchas de nosotras no estaríamos en los lugares. Bueno, nada, creo que me siento totalmente identificada. No estaría acá puntualmente, no estaría en la uni, tal vez, si no fuera por la lucha de Claudia Pía Baudraco. Porque además Claudia Pía Baudraco fue la gran propulsora de la ley de identidad de género. De hecho, muere un mes antes de la promulgación de esta ley. Y bueno, en esto... Dejó la vida, totalmente. Sí. Muere en ese porcentaje de edad que mueren tantas mujeres trans, muere a los 41 años. Y también, y la única noticia del día en la que aparece su muerte fue en los policiales. Como históricamente aparecía... reflejada en los medios de comunicación una vida trans, en los policiales, en un asesinato, en una muerte, en una redada, y bueno, y en tantos espacios tan oscuros para nuestra comunidad. Y les traje una invitada que creo que ya está en línea, ya la tenemos en línea. Pueden sumarse, estamos en Volver a Casa BM, nuestro YouTube, suscríbanse, denle en la campanita, les avisamos todos los días, prendemos a las 18, estamos 18:20. Juani viene los martes, por esta vez se pasó el miércoles, pero está buenísimo porque la queremos tener siempre, toda la semana, y ella se acomodó, pudo venir, así que suscríbanse allí, o aquellos que nos están escuchando en 106.9 pueden irse un ratito y sumarse también, porque mañana esta columna va a estar cargada en Volver a Casa BM, allí en YouTube, y la van a poder ver y escuchar. ¿Querés presentarla vos? Sí. Dale. ¿Estás ahí, Fidela? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, compañera querida? ¿Cómo vamos? Un gusto tenerte acá. Estoy con Mati, estoy con Gaby. Y bueno, nada, les presenté. Te voy a hacer una pequeña presentación, Fidela.
Bueno, gracias. Para quienes nos están escuchando, Fidela Azarian es una militante peronista, transfeminista, es doctora en ciencia política, es docente de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de también la Universidad Católica de Córdoba y tiene un postdoctorado del CONICET. Bueno, yo la conocí en un encuentro en Córdoba, pero después también, nada, la fui conociendo mucho más leyéndote, Fidela. Bueno, muchas gracias. Qué gusto que podamos intercambiar un poco sobre las lecturas, las interpretaciones que hacemos de nuestras luchas y de los entrelazamientos de nuestras luchas con otras luchas, ¿no? Que siempre eso es muy importante para cualquier colectivo, para cualquier movimiento social, poder articularse políticamente, ¿no? Con otras demandas afines, con otros sectores, ¿no? Totalmente. Antes que nada, antes de adentrarnos un poco en el contenido de la entrevista, me gustaría preguntarte cómo va ese proceso personal en el que estás hoy. Ay, sí, los procesos de transición. El proceso de transición es tan singular y bueno, es muy lindo, pero también, bueno, es mucha libido puesta, mucho trabajo también puesto en volver a parirse una misma, digamos, ¿no? Como decías vos recién que te estaba escuchando, con los propios términos, pero que también son términos heredados, que son posibles gracias a esas otras que nos precedieron y que posibilitaron que uno pueda desidentificarse con el sexo asignado al nacer, de construir la idea de la identidad anclada en una genitalidad. Totalmente, ¿no? Y de pensar un mundo no binario, claramente, ¿no? Y donde nuestras vidas, nuestras identidades puedan existir en un marco de libertad. Fidela, además que también somos herederas de estas grandes luchadoras. Yo hice un proceso de transición hace 3 años, vos estás en este proceso, estamos todas siempre en el proceso, creo que no se sale nunca de ese proceso, porque nos vamos construyendo en el día a día. Y has escrito algo muy interesante, te estuve leyendo en ese capítulo que se llama Formación Identitaria del Colectivo Travesti Trans en Argentina, que fue parte de tu tesis, ¿no? Sí. Bien, vos estuviste haciendo un postdoctorado para el CONICET. Sí, mi tesis doctoral se llama Emergencia y Constitución Identitaria del activismo travesti trans en Argentina, y bueno, después de defender mi tesis doctoral, postulé una beca postdoctoral del CONICET para profundizar algunos aspectos de la investigación, y bueno, hoy estoy con esa beca postdoc. Pero bueno, lo que vos leíste es un capítulo de mi tesis. Totalmente. Empiezo a reconstruir justamente las condiciones de posibilidad de las luchas travesti trans actuales. Y sitúo, digamos, esas condiciones de emergencia, de esta nueva identidad, pensándolo al colectivo travesti trans como una identificación, como un proceso de identificación política, como una identidad política, ¿no? Sí, así es. Pienso, y sitúo esta nueva identidad, las condiciones de posibilidad para su emergencia en el reverdecer democrático de los 80, muy en los márgenes, ¿no?, de ese espacio de representación democrático de los 80, pero que de a poco puede ir saliendo a la luz, enunciar su propia demanda, como decías vos recién, la demanda de derogación de los edictos policiales, de los códigos contravencionales que criminalizaban simplemente el vestir prendas del sexo contrario. En esos términos lo decían, y esa era la razón por la cual las compañeras como Claudia Pía, María Belén Correa, Luana Berkins, Marlene Guayar, Diana Zacayán, todas las compañeras que nos precedieron y que nos legaron, digamos, ¿no?, estas luchas, vivían presas, no podían salir de sus casas. Totalmente. Cuando hacía ese recorrido por la lectura, veía también, cómo dentro del colectivo, ¿no?, tuvimos que ir encontrando nuestras propias demandas y pudiéndolas, ¿no?, poner en agenda, porque cuando hablábamos y más en este mes, que es el mes de la memoria, el 83 no significó para la comunidad trans la vuelta a la democracia, ni a la vuelta ni a la libertad. Por el contrario, se recrudeció la violencia, y recién en los 90, con la derogación de estos edictos, pudimos como empezar a tener una vida un poco más digna, ¿no? Más digna de vivir. Sí, tal cual. En realidad, esto lo dicen con mucha claridad las compañeras que participaron del podcast del Archivo de la Memoria Trans, que fueron compañeras de Claudia Pía,
como María Belén Correa, bueno, Marlene, sí. Nuestra democracia fue la ley de identidad de género, porque en realidad la lucha contra los edictos policiales duró todos los 90, pero hasta la llegada del kirchnerismo no se derogaron esos edictos, ¿no? Y eso fue posible gracias a un trabajo de incidencia política muy fuerte que hicieron las primeras agrupaciones como ATA, ALIT y demás, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que desde el Ministerio de Justicia de aquel gobierno, del primer gobierno de Néstor, se trabaje con los ministerios de seguridad y de justicia de las provincias, digamos, ¿no? Y en eso Claudia Pie tuvo un rol central en las recorridas a las provincias, y bueno, y empezó todo ese caminito que supuso la construcción de la ley de identidad de género, que bueno, que es un emblema de orgullo a nivel internacional, porque por bueno, los derechos que reconoce, ¿no? Sí, no había de dónde copiar ni de qué otra legislación positiva inspirarse, porque no había una ley de identidad de género tan avanzada. Fue una construcción de los activismos reconocida por el Estado. Bueno, se sanciona en el segundo gobierno de Cristina en 2012, pero bueno, fue un largo camino llegar ahí, ¿no? Donde justamente comenzó con la lucha contra los edictos y los códigos contravencionales. Totalmente. Y hoy, Fidela, ¿cuál es la lucha? Digo, ¿cómo sigue esta lucha hoy, en este contexto? Bueno, vos recién decías, estamos entre el 8M y el 24M, ¿no? Digamos, en un mes de lucha, de una proliferación de demandas, que yo creo que en estos últimos años el activismo travesti trans, bueno, ya tiene una presencia estable, un reconocimiento público, político, de sectores que era impensable, ¿no? Unas décadas atrás, como los sindicatos, los partidos políticos, las instituciones, ¿no? Bueno, justamente yo en mi tesis lo que trataba de reconstruir es, bueno, cómo fue posible, ¿no? Todo ese caminito, en el cual, bueno, primero fue la lucha por la derogación de los códigos contravencionales, luego la lucha por la identidad de género, después vino una lucha muy importante que fue para poder acceder al trabajo, porque si bien la ley de identidad fue extraordinaria en términos de que fue la vuelta fue la democracia, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, en términos formales reconoce el estatus de ciudadanía para la comunidad travesti trans, pero en términos materiales no significó la llegada de la ciudadanía, porque al ser una comunidad tan excluida, digamos, ¿no? Donde el trabajo sexual y el mercado del sexo era la única posibilidad para sobrevivir, porque, bueno, lo vemos al día de hoy, con leyes de cupo de inclusión laboral travesti trans a nivel nacional y también a niveles provinciales, municipales y demás. Todavía no vemos compañeras travesti trans, bueno, exactamente, privilegiadas, por ejemplo, de poder estar en las universidades, tener reconocimiento de nuestros pares, tener contextos armónicos, agradables, amenos, ¿no? Pero bueno, no es lo que más se ve todavía. No, claramente, no es la realidad. Digo, somos como también, creo que todavía somos como casos así puntuales, más aislados. Yo creo que la Universidad Nacional de Córdoba no tiene cupo laboral, ¿no? No tiene. No. Sí, ahí conozco a la compañera Ivana Aguilera, que bueno, que está haciendo toda una lucha ahí desde la Facultad de Filosofía, pero bueno, no está ahí como con el cupo laboral. No, y de hecho, bueno, como te digo, el mercado laboral formal es bastante difícil acceder, y de hecho, mirá, pensando en voz alta, ¿no? Pensaba que también en nuestro caso, que decíamos al comienzo de la entrevista, que bueno, nuestras transiciones que nos llevaron mucho tiempo, ¿no? O sea, que fueron procesos, digamos, que no fueron un día para el otro. ¿En qué punto también yo pienso, a veces pensándome a mí misma, digo, bueno, esa demora que tuvo, ¿no? Asumir, digamos, ¿no? Mi identidad transfemenina, también, bueno, me habilitó poder acceder a certificaciones de posgrado, certificaciones, que bueno, que las compañeras que tempranamente asumieron su identidad travesti trans, bueno, significó la expulsión familiar, la expulsión escolar, la condena al trabajo sexual, o algunas dicen prostitución, y la exclusión, bueno, del mercado laboral formal. Totalmente. Vos sabés que yo anoche también, digo, ¿no? Yendo a lo personal, anoche lo hablaba ahí con un grupo de amigas que estábamos cenando, y yo digo, mi historia hubiese sido otra, ¿no? Digo, no hubiese podido estudiar, claramente no hubiese podido adoptar, digo, si mi transición de género lo hubiese hecho hace 20 años atrás, ¿no? También, digo, si bien hoy, digo, puedo estar acá, digo, puedo disfrutar y celebrar este nuevo reencuentro con mi verdadera identidad, con lo que fuese, también, digo, bueno, creo que se dio, digo, en un marco en un contexto, digo, de derechos, digo, que me lo permitieron, ¿no? Digo, como te pasa a vos también.
Yo te digo, a veces charlo con mi familia, con mis amigas, y la verdad es que yo creo que 20 años atrás, bueno, yo era muy chiquita, yo tengo 33 años ahora, ¿no? Pero cuando era chiquita, sí, a los 13, que muchas compañeras asumen ahí su identidad trans, yo ni me lo representaba como posible. Para mí era tan represivo el clima, digamos, incluso desde el amor paternal, en la escuela, o sea, yo seguí el caminito marcado porque me parece, o sea, veía muy clara la condena, la estigmatización, la burla. Hoy se pueden nombrar muchos de esos malestares, el bullying, el acoso. Bueno, recién hablamos de lo personal, pensaba, ¿no?, en este lema de los feminismos, que también, vos ni una menos, con la marea verde, también hemos encontrado, nos ha costado mucho, ¿no? No es que siempre hemos sido sororas entre nosotras, no, los feminismos, digo, y los activismos trans, pero hemos encontrado también un lugar, ¿no?, en esta proliferación de demandas sexogenéricas. Sí, totalmente. Pero bueno, esto es totalmente. Yo siempre digo, el feminismo, creo que, bueno, ha sido nuestro gran compañero, para después poder alcanzar realmente y madurar en nuestras luchas, sin ese feminismo, nada, nosotros tal vez todavía estaríamos ahí, ¿no? Intentando existir, pero... Sí, yo creo que el feminismo todavía tiene muchos aportes, o sea, podemos nutrirnos mucho de los feminismos, siempre me gusta decirlo en plural, porque hay muchos feminismos, exactamente, feminismos que probablemente nos van a cerrar que ni siquiera se hacen la pregunta, ¿no?, por nuestros cuerpos, pero creo que el feminismo nos ayuda mucho justamente a deconstruirnos, a deconstruir esas asociaciones entre sexualidad, genitalidad, reproducción, lo biológico, poder pensarnos como, bueno, como que estamos, como decías vos recién, ¿no?, en proceso, todas las identidades sociales, no solamente las trans. Totalmente. ¿No? Las masculinidades hoy también se están deconstruyendo, los modelos de femineidad, de maternidad, los trabajos de cuidado. Me parece que eso es siempre lo más interesante que tiene el feminismo, o que tienen los feminismos, como decía, que me gusta nombrarlos, y que siempre están dando una discusión sobre el sujeto político, les sujetos políticos del movimiento, y nunca darlo por hecho, ¿no? La mujer, ya sabemos que no existe, existen mujeres en su pluralidad, con diferentes orientaciones sexuales, diferentes razas, diferentes posiciones de clase, ¿no? Me parece que esa heterogeneidad, que es constitutiva de los feminismos, de los activismos sexogenéricos en general, es nuestra principal potencia para luchar y para articularnos con otros sectores que en un contexto tan difícil como el de hoy también tenemos que poder abrazar, ¿no? Las luchas antirrepresivas, las luchas de los jubilados y las jubiladas, las luchas de todas las personas que están quedando por fuera, ¿no?, del sistema, digamos, ¿no?, en situaciones realmente invivibles, inhumanas, ¿no? Inhumanas, sí, creo que ahí nos une, ¿no? Un poco eso, creo que estamos atravesando, situaciones inhumanas, y bueno, creo que la estrategia será el encuentro. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que nos tenemos que reencontrar, incluso pensando diferente algunas cuestiones, y también mirarnos con más cariño entre compañeros y compañeras, que a lo mejor podemos tener diferencias respecto, a dónde militar, o a qué autor o qué teórico leer, pero hoy tenemos claro que en este contexto, frente a un gobierno nacional con caracteres neofascistas, que avanza, que reprime hasta a los jubilados, lo vimos en la represión salvaje, a fotógrafos, que realmente estamos viviendo casi ya una situación de dictadura, digamos, ¿no?, que avanza con un DNU, que nos vuelve a endeudar, condenando generaciones. Bueno, hoy el enemigo está claro cuál es, digamos, y no podemos entre nosotros estar perdiendo el tiempo en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado. Totalmente. O sea, en todo caso, enriquezcámonos de la diferencia, porque Totalmente. La diferencia es muy rica, también eso lo muestra la historia de nuestro movimiento. Totalmente. Bueno, muy clara, Fidela. La verdad que no sé si mis compañeros acá te quieren hacer alguna preguntita. No, un gustazo poder tenerla. La verdad que antes de salir al aire, Fidela, yo hablaba con Juani de lo bueno de ir rescatando historias. De Claudia Pía Bardosco, decía ella en el arranque, que por ahí la conocemos un poco más, pero estaba muy contento de poder tenerte acá para ir visibilizando las historias de nuestra provincia, de nuestro sistema universitario, claro. Pensaba, y la importancia de eso. Quería simplemente preguntarte sobre, Juani te preguntaba sobre el proceso que estás atravesando. ¿Cómo lo vís dentro de la comunidad universitaria en la que has hecho una carrera de formación en este presente?
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, es un proceso que es como que uno no tiene guión, porque en un punto en la universidad, encima yo, bueno, fui egresado de la Universidad Católica de Córdoba, que realmente tanto, bueno, lo que fue mi coming out en el momento cuando estudiaba, de asumir, bueno, en ese momento le decía la homosexualidad, digamos, como ahora identificarme como una mujer trans, o como una transfeminidad, o como una travesti, porque a mí me rescato mucho también la categoría travesti. Totalmente. La citaba Luana Berkin con esto de la importancia del valor crítico de la diferencia de ella, y esa fue como también una de las grandes teóricas y activistas travestis, ¿no? De pensarnos como travestis por fuera del binarismo, ¿no? Eso a mí me gusta mucho, y la verdad es que, por ejemplo, incluso en la Universidad Católica reconozco, bueno, mucho trabajo por la inclusión, mucha solidaridad, mucha empatía, y bueno, y también en la Universidad Nacional. Lo que pasa es que, bueno, la Universidad Nacional de Córdoba es masiva, entonces, qué sé yo, los trámites son más lentos, y bueno, y también realmente, sobre todo el trabajo académico, también yo creo que también es muy competitivo, se le da mucha importancia, ¿no?, a los papelitos, al mérito, ¿no?, el discurso meritocrático neoliberal que ha calado tan hondo en la subjetividad de los académicos, de las académicas, mía también, por supuesto. Entonces, bueno, es difícil, porque bueno, vos, Juan, sabés que las transiciones requieren mucho tiempo, mucha energía. Mucha energía, porque tenemos que, digo, mientras nos estamos, siempre digo esto, mientras nos estamos rompiendo, deconstruyendo, volviéndonos a construir, tenemos que seguir una vida, ¿no? Digo, una vida social, digo, seguir trabajando, estudiando, siendo madre. ¿Cuánto proceso, cuánta energía nos lleva eso, no? Digo, sí, en mi caso me genera mucha alegría, y bueno, y yo estoy muy contenta. Entonces creo que también estar bien con una misma hace que uno pueda darle mucho a los otros, y creo que es un proceso que también me ha humanizado mucho. Entonces capaz no soy tan maquinita como antes en términos de producir, pero bueno, al menos en términos de los vínculos y de entender los procesos míos y de los otros también, creo que es un aprendizaje súper rico, así que... Coincido, realmente sí, es un aprender, es un aprendizaje, esta transición. Y la paciencia, ¿no? Aprender a tenerse paciencia uno. A tenerse paciencia, totalmente. Fidela, bueno, la verdad que ha sido un placer escucharte. Nada, hemos aprendido, creo que en los minutos que llevó la entrevista nos has hecho un recorrido, digo, desde la teoría, pero nada, pensando la realidad como hay que pensarla, con esta mirada tan crítica y tan elocuente que tenés. Así que te agradezco. Te agradezco el espacio, compañera. Y por el diálogo, que siempre es bueno. Que siempre es bueno encontrarnos, que siempre también me parece que es súper rescatable visibilizar nuestras vidas, y no por los méritos, ni por los títulos, ni por nada, sino, digo, bueno, mostrarle al mundo que también existimos y estamos, en lugares que tal vez, digo, para la mayoría hegemónicos, pero para nosotros que fueron nuestras grandes luchas y grandes conquistas. Así que muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte, y bueno, a seguir el 24 a las calles, digamos. Totalmente. Ahí se unen todas las luchas. Totalmente. Un abrazo enorme. Y muchas gracias, Fidela. Chao, compañeras y compañeras. Chao. Bueno, un abrazo grande para ella. Qué lindo relato, ¿no? Qué lindo escucharlo también. No, me encantan los relatos de un cruce a mí. ¿Te gustan los relatos? Sí, me encantan. Bien. ¿Vamos a hacer el contrato? Qué increíble. Nada, digo, a mí yo la leía, y yo dije, Dios, es como una persona, digo, con un poder, digo, y lo tiene en la palabra, claramente, lo tiene en la escritura, lo tiene en la palabra. Y aparte muy generosa, porque automáticamente yo le propuse, dije, mirá, esto es algo así, lo estoy haciendo en una manera muy rudimentaria, es solamente una columna, pero... Y automáticamente sí, con toda su agenda que tiene, pero hermosa, y hermosa poder compartir también esto. Y traer a Claudia, hacerle este pequeño homenaje, que espero que en cada partecita de este país se le recuerde siempre a Claudia, porque nos ha regalado la posibilidad de existir, la verdad. Y
Nada, quiero pasar un chivo, pues. Sí, por todo lo que quieras. Todo lo que quieras. Tiene chivo y todo ya. No, qué vendida que está. Qué vendida, bien. Qué vendida que estoy. Ya estoy funcionando en el modo medio. Sí, ya está el modo medio. La semana que viene con un canje. Claro. Le agradezco los taritos. Sí. Bueno, los zapatos son de... Son medias Silvana. No, cuando llegue a ese nivel ya ahí habilito un cachetazo. Esta mañana me compartió Tadeo, que es un estudiante de la universidad y que es un compañero trans que trabaja en el Leonardo Fabio. Y nada, me pasó ahí el chivo de una película que se va a estar transmitiendo, ya después no quiero, pero me parece que es a partir de, creo que el jueves de la semana que viene, no sino el otro jueves. En el Inca, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en el Inca. Van a estar pasando una peli llamada Álbum de Familia, que es justamente sobre la vida de Claudia Pía Baudraco. Así que excelente. Se va a estar emitiendo ese jueves y el domingo. El jueves 27 Ahí vamos. A las 18 y el domingo 30 a las 21 horas. A las 21 horas. Ese mismo día, pero en horario invertido, digo, ya que tiene que ver con lo que venimos hablando, el jueves a las 21 y el domingo a las 18 va a estar Norita, que es una peli sobre Nora Cortiñas. Sí. También, sí, exactamente. Para ir todo el día, Tinka. Exactamente. Claro. Este mes, digo, cuánta carga, cuánta... este Así mes... se arranca el año. Sí, totalmente. De hecho, este mes también es el mes de la visibilidad trans, así que, bueno, viene un poco ahí todo esto arraigado. Y estoy pensando también un programa ahí... ¿Ya no vas a adelantar el martes que viene? Ya te readelanto, pero estoy pensando, un programa fuerte. Va a ser fuerte porque también, digo, en el 24, pensando en el 24M, digo, hay una historia ahí también sobre cómo, bueno, la dictadura golpeó nuestra comunidad y bueno, y nada, y hay historias muy fuertes también de lucha, de resistencia. Así que nada, ahí traigo también algo interesante. Qué bueno. Gracias, Juana. Nada, gracias a ustedes por este espacio. Estoy cada vez más convencida de que este lugarcito, nada, bueno, es una construcción. No, y hoy ya manejaste la columna, abriste y cerraste la nota. Tanto así, de 10. Ojo. Sí. Imagínate, el operador nos cerró el micrófono. Sí, nos cerró el micrófono nosotros. ¿Para qué van a estar todos que se calle. Le pido a la audiencia que cuando vean mi boca moverse, pero que no salen palabras porque me están callando. Muy bueno. Gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que van acompañando, ¿no? Y gracias a este espacio hermoso y a ustedes dos que son unos divinos. Bueno, gracias. Mañana en YouTube. Juana. Sí, mañana en YouTube, así que suscríbanse allí en Volver a Casa BM o Volver a Casa Radio Universidad. Para los que no están viendo en estos momentos por YouTube, pueden sumarse. Suscríbanse porque mañana va a estar esta columna y todo lo que pasa en Volver a Casa está allí. Ya